Buenas, buenas, bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, una clase más, una semana más. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy es un placer para mí estar con todos ustedes a través de las escrituras. Y el día de hoy es más que feliz también porque es la última clase del año y la última clase del canon del Nuevo Testamento. Terminamos el año y terminamos con el libro del Nuevo Testamento. Así que es un placer para mí haber compartido con ustedes cada semana a través de los videos un poquito de enseñanza del Maestro, del Señor Jesucristo, que hemos estudiado el Nuevo Testamento. Si lo has leído desde el comienzo, bueno, date por satisfecho y te felicito porque has leído un libro de las Escrituras de la Biblia como es el Nuevo Testamento. Esta semana nos toca lo que es del 25 de diciembre al 31 de diciembre. Como saben, estamos estudiando lo que es el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El capítulo que nos toca el día de hoy es el capítulo final, Apocalipsis. Apocalipsis del 15 al 22. Así que saludo a todos los que nos siguen, agradezco muchísimo a los que se suscriben en las clases y nos siguen, que dejan sus comentarios, siempre los leo, gracias por ello. De todas partes veo que nos siguen, de Sudamérica, de Centroamérica y obviamente de Estados Unidos, lo que es la parte en español o la parte latina. Muchas gracias, algunos de Europa también. Los que son latinos, gracias por acompañarnos. Es un gusto, es un grato gusto poder compartir el Evangelio y edificarnos. De verdad que estoy muy feliz porque se termina un canon y es importante en nuestras vidas, ya que son metas que uno tiene que cumplir y a veces nos cuesta poder leer las Escrituras, pero si lo hemos leído así constante en el año, nos podemos dar por contentos que ya, y si has leído todavía o me sigues desde el año pasado, ya son 2 años que vamos haciendo estos videos, por lo tanto has leído el Antiguo Testamento y has leído ahora el Nuevo Testamento. Ya es bastante, es mucho. Y obviamente faltan 2 más que viene a ser lo que es el próximo año, que estaremos empezando a estudiar lo que es el Libro de Mormón y después pues que toca lo que es Doctrina y Convenios. Así que a empezar la clase porque hay mucho por aprender el día de hoy, terminando este libro maravilloso como es el Apocalipsis. Así que vamos a empezar un poquito. El título de la clase del día de hoy es El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere, el que termina, heredará todas las cosas. El que pase todas las pruebas, heredará todas las cosas. Ese es el título de la clase de hoy, un gran título que vamos a tratar de analizarlo. Así que vamos a empezar. Pero antes de eso, ¿qué tal la Navidad? ¿Cómo lo pasaron? Espero que todo bonito y que les gustó. No olvidemos que una vez que en nuestro mundo, no, eso, a pesar que ha pasado la Navidad, no debemos olvidar que en nuestro mundo hubo un establo donde en ese establo había un pesebre y en el pesebre, para ser exactos, era más grande que todo nuestro mundo. Eso no lo debemos olvidar. Eso lo dijo C.S. Lewis, ¿no? El gran pensador, que en el pesebre no debemos olvidar lo que hubo en el pesebre hace muchos años, que es más grande que todo nuestro mundo. Así que no dejemos que la Navidad que recién ha pasado solamente sea una fecha, sino que ese espíritu podamos tenerlo todos, siempre nosotros, todo el año. Ese espíritu navideño, ese espíritu de cariño, de amor. No lo dejemos de lado. ¿Okay? Avanzando la clase, el día de hoy veremos todas estas escrituras, algunos capítulos que trataremos del día de hoy. Y no son muchos, pero el día de hoy veremos la parte final de Apocalipsis. Y el capítulo 15, la cual nos corresponde el día de hoy, a partir del capítulo 15, es una descripción de escenas celestiales, no de eventos terrenales, es celestiales. La distinción entre lo celestial y lo terrenal
es un elemento importante para una interpretación correcta del Apocalipsis. Tenemos que diferenciarlo. En el versículo 1 nos habla de las 7 plagas. Estas 7 plagas postreras o finales son el juicio de Dios en un mundo desobediente y contrario. Ya hemos mostrado que las 7 plagas están derramadas después de una apertura del 7º sello, ¿verdad? La semana antepasada lo vimos de los sellos. Y eso pues será el comienzo de los séptimos o de los 7000 años, más o menos. Todo esto, por supuesto, vendrá después del regreso de Judá. Después de que se construye el templo de Jerusalén, después de que los judíos hayan comenzado a creer en su verdadero Mesías. Eso tenemos que saberlo. Los versículos del 2 al 4, Juan vio en una visión a los que vencerían a Satanás y adorarían a Dios en el reino celestial, nos dice esos versículos. Los versículos de Apocalipsis, de los versículos 1 y 2, del 1 y el 2, dice que en el cielo vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, dice el versículo 2. En Doctrina y Convenios se esclarece y podemos aprender un poquito más de eso, de lo que se trata del mar de vidrio y mezclado con fuego. El versículo 6 y 7 de Doctrina y Convenios, sección 130, dice: los ángeles no moran en un planeta como esta tierra, sino que viven en la presencia de Dios en un globo semejante a un mar de vidrio y fuego, donde se manifiestan todas las cosas para su gloria, pasadas, presentes y futuras, y están continuamente delante del Señor. Fin del versículo. Ahora, en el versículo 3, hablan acerca cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Eso nos dice en el versículo 3, que se está marcando, el cántico del Cordero. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Qué es este cántico de Moisés? ¿Por qué no cantar el cántico de Noé, el cántico de Noé o el cántico de Abraham? ¿Por qué el cántico de Moisés? Nuevamente es para recordar que las plagas apocalípticas son una repetición de las plagas sobre Egipto. El ministerio de Moisés al liberar a los hijos de Israel de un enemigo formidable es un tipo de la misión del Salvador en su segunda venida. La misión mortal de Moisés es paralela a la segunda venida del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que se parece, es paralela a la segunda venida del Cordero, ¿verdad? Está saliendo, como salió el pueblo hebreo de Egipto. Eso, con esas plagas más o menos se tratan de repetir lo que es en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15, en el versículo 5, dice el templo del tabernáculo del testimonio, así lo llaman. ¿A qué se referirá? El templo del tabernáculo del testimonio. La apertura del templo del tabernáculo del testimonio en el cielo revela la gloria y la sanidad o la santidad de la presencia divina. Los ángeles vestidos de lino puro simbolizan obviamente la pureza y la justicia de Dios. Este pasaje nos invita a nosotros a reflexionar sobre lo que es la santidad de Dios y a prepararnos para la adoración en su presencia. Los versículos del 6 al 8 avanzando, dice los 7 ángeles vestidos de lino puro y blanco, ceñidos con cintos de oro. Eso es lo que nos dice esos versículos. Dios designa 7 ángeles para hacer cumplir el juicio. Uno de los seres vivientes entrega a cada uno de los ángeles de la perdición una copa llena de la ira de Dios. Al mismo tiempo, Juan ve la gloria y el poder de Dios llenar el templo celestial. Y nadie podía entrar en el templo, dice, hasta que se cumplieron las 7 plagas de los 7 ángeles. Así, Juan describe el momento siniestro. Nadie puede entrar al templo, nadie puede entrar y hacer la paz hasta que el juicio se haya salido con la suya. Este pasaje nos confronta con la realidad de un Dios justo que ejecuta juicios sobre el mal. Nos insta a reflexionar sobre nuestras vidas y a buscar obviamente la misericordia divina antes de que llegue el día del juicio. En el versículo 8
nos dice que el templo se llenó y nadie podía entrar. El llenado del templo con la gloria de Dios simboliza su presencia inabarcable, obviamente. La visión del humo nos recuerda la nube que llenó el templo en la antigüedad también, ¿se acuerdan? En el templo de Moisés, en los que andaban, había humo. Obviamente nos recuerda ese templo de la antigüedad, indicando la santidad divina. Este pasaje nos llama a la reverencia y a reconocer la majestuosidad de nuestro Dios. Este capítulo, el capítulo 15, nos confronta con la dualidad, es decir, la repetición o lo que se parece, el paralelismo entre la redención y la ira divina. Un Dios que ama, pero que también emite un juicio. Nos recuerda que, aunque vivimos en un mundo marcado por el pecado, la victoria en Cristo es nuestra esperanza. Nos invita a prepararnos para la adoración en la presencia de Dios y a reflexionar sobre nuestras vidas en la luz de la eternidad. Este pasaje nos recuerda la seriedad de nuestra relación con Dios y la necesidad de arrepentirnos y buscar su gracia, que nuestras lágrimas no sean de desesperación, sino de gratitud por la oportunidad de ser redimidos por la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero. Entramos al capítulo 16 y ahora veremos cómo los 7 ángeles derraman sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es curioso lo que dice, 7 ángeles derraman sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a hablar brevemente porque muchos estudiosos dicen que estas plagas del capítulo 16 son repetitivas, es decir, que son las mismas que los ángeles que tocaron las trompetas, que ya lo vimos. De los capítulos del 8 al 13, que ya lo vimos en la clase antepasada. En el versículo 2 del capítulo 16 habla del primer ángel que derrama su copa sobre la tierra, el primer ángel, y que produce úlceras malignas y repugnantes, nos dice ese versículo. Los impíos antes llevaron la marca de la bestia, eso es los impíos, esa es entonces la primera plaga, la marca de la bestia. Ahora llevarán pues la marca de la ira de Dios. ¿Y cuál es esa? Las enfermedades trágicas. En el versículo 3, el segundo ángel derrama su copa sobre el mar y se convierte en sangre y muere toda alma viviente que había en el mar. Algo terrible entonces ocurrirá sobre el mar. Este es el segundo ángel que derrama su ira. ¿Cuál? Que es obviamente la imagen del mar convertido en sangre. Nos confronta con la seriedad de un juicio divino que va a venir. Esto puede provocar lágrimas al recordar pues la gravedad de vivir al margen de la voluntad divina. No somos perfectos, pero poco a poco estamos avanzando. Y debemos esforzarnos, no nos desanimemos, no dejemos de recurrir a Dios, no dejemos de ir a la iglesia, no dejemos obviamente de ser constantes. No vayas a la iglesia, hermano, mi amigo, por la gente, anda por ti, anda por Cristo, que ese es el objetivo. Todo lo que se viene son profecías que se van a cumplir. Es la ira de Dios lo que dice, obviamente llegando a su fin. En el versículo 4, el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y fuente de agua y se convierten en sangre. Qué terrible, ¿verdad? Eso es lo que leemos, que se está marcando en este momento. Cuando estos juicios lleguen, el tiempo debe ser muy corto para el retorno de Jesús, obviamente. Esa es la tercera plaga. Con desastres ecológicos tales como estos que estamos leyendo, la raza humana pues no puede sobrevivir por mucho. Eso es un poco imposible sin agua, como vemos en las imágenes. ¿Por qué suceden estas catástrofes? Es una catástrofe. El agua es vida. Sin agua no hay vida. Sin agua hay muerte. ¿Pero por qué sucede? El versículo 6 lo dice. Porque ellos derramaron la sangre de los santos
y de los profetas. Mire lo que dice el versículo 6. Derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Obviamente una profecía que no se menciona, pero que debemos tener cuidado, es estar en contra de los profetas de Dios. Pregunta, ¿sostienes a los profetas? ¿Sostienes a los líderes? Juan vio qué cosas sucederían en el futuro y que en los últimos días las aguas que habían de convertir, las aguas se habían de convertir en sangre, porque habían derramado la sangre de los profetas y de los santos. Juan también habla de otros 2 testigos en Judea que habían de ser asesinados, siervos de Dios que son llamados a sellar su testimonio con sangre antes de la venida de Cristo. Se habla tanto de los profetas de la actualidad, pero es normal. Para mí es normal que se hable mal de los profetas. Todas las escrituras hablan mal de los profetas. Lo importante es si uno habla mal de los profetas. Que los demás hablen mal es problema de los que lo hacen. Pero yo tengo que sostener a mis autoridades, a mis profetas, a mis líderes. Ahora, si el resto habla mal, ya no depende de nosotros. Pero siempre se ha hablado mal de los profetas. No es novedad. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento lo menciona, en el Nuevo Testamento también. Así que siempre se ha hablado mal. Y eso dependerá de nosotros y va a depender si nosotros sostenemos o no en qué nivel estamos. Es importante nosotros respetar y obviamente sostener, que es lo más importante, a las autoridades. En el versículo 8 dice que el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol para quemar a los hombres con fuego, dice el versículo. En el versículo 8. Aquí los malvados sufren de un calor intenso, tal vez del sol, obviamente, es lo que más o menos da a entender. Esa es una de las cuarto ángel, ¿verdad? No olvidemos que no es Dios capaz de hacer pues que el gran centro de nuestro sistema, que es el sol, produzca más calor. ¿Suficiente para consumir a los malvados y derretir la tierra por su intensidad? Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, pues el creador puede hacer y deshacer con todo. La imagen del sol quemador nos lleva pues a reflexionar sobre la obstinación humana frente al juicio divino. El rechazo al arrepentimiento puede conmover a nuestros corazones, recordándonos la importancia de la humildad y la redención ante Dios. En el versículo 10 dice que el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. Ese es el quinto ángel. Eso será el quinto ángel, ¿verdad? El reino se vuelve tenebroso, se vuelve oscuro. Habla de esa plaga. Y no se arrepintieron de sus obras. Es la condición pecaminosa del hombre. Él incrementa su pecado cuando, bajo el juicio de Dios, es el tiempo en el cual él debe abandonar el pecado, pero se rehúsa, lo demora, le cuesta hacerlo. ¿Qué va a suceder? Todo esto. En el versículo 12 dice que el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Eso es lo que dice el versículo 12. El Éufrates era un río muy importante que los romanos lo consideraban muy importante como una barrera segura en contra de una invasión de los imperios. Eso es lo que es el sexto ángel. Según las noticias, que no son nuevas, por cierto, lo que voy a mencionar, tal como lo vemos en la imagen, es el río Éufrates se está secando. ¿Ya se está cumpliendo la profecía? Muchos dicen que sí. Ahí, tal como dice en el anuncio que he puesto, el mítico río Éufrates se está secando. Eso es una noticia, no es mía. Entonces la pregunta es, ¿se está cumpliendo la profecía? ¿Qué significa que el río Éufrates se esté secando? Indica que esa barrera de protección, que antes era considerada así por una protección que era considerada, se está rompiendo. Y pronto atacarán Israel o el pueblo de Dios los demás imperios. Al pasar esto, luego los demás versículos mencionan que los espíritus inmundos congregan para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice el versículo 14.
Así lo menciona. El versículo 14 habla de el lugar de congregación que se llama Armagedón. Así lo menciona como Armagedón. Lo menciona en el versículo 16. Un nombre muy conocido y oído, ¿verdad? Hemos escuchado mucho acerca de Armagedón. ¿Qué es la batalla de Armagedón? Los ejércitos se reunieron en el valle para la batalla, dice el versículo. Y de ello, hablando de la batalla de Armagedón, vamos a hablar un poquito acerca de Meguido. Meguido es un lugar que está a unas 50 millas al norte, al noreste de Jerusalén. El término Armagedón proviene de la frase Ar-Meguido, que significa monte de Meguido. Mientras los santos y los judíos están reunidos en Sión y Jerusalén, Satanás reunirá sus fuerzas en el valle adyacente de Meguido. Las escrituras parecen profetizar sobre dos lugares principales para este conflicto: el valle de Meguido y la ciudad de Jerusalén. Parecería que el objetivo de los ejércitos multinacionales reunidos en el valle es destruir, ¿qué? La ciudad santa. ¿Dónde dice eso más o menos, hermano? Por ejemplo, lo podemos leer en Zacarías 14:2. 14, versículo 2. Los invito a que lo lean. Ahora, el tamaño de esta fuerza será intimidante. Su número se describe como más que los altamontes y son innumerables, dice en Jeremías 46:23. O sea, será inmenso. Joel fue muy descriptivo acerca de la reunión de estos grandes ejércitos. Porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré también a todas las naciones, dice Joel, y las haré descender al valle de Josafat, y ahí las defenderé por mi pueblo y por mi heredad Israel, a quienes han esparcido entre las naciones, dice Joel capítulo 3. Fin del versículo. La tradición dice que el valle de Josafat es el valle entre el monte de los Olivos y Jerusalén. No es el valle de Meguido. Sin embargo, la ubicación del valle de Josafat no se menciona en la Biblia, pero se encuentra por primera vez a mediados del siglo IV. Tanto los musulmanes como los judíos creen que el juicio final tendrá lugar ahí. Entonces veremos que en la batalla de Armagedón también los enemigos de Israel serán destruidos. Las escrituras son consistentes al describir aquellas naciones que serán juzgadas. El juicio vendrá como destrucción sobre las naciones que rodean a Israel. Aquellos que han acosado a los israelitas durante milenios ahora serán recompensados. Casi todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de este juicio. La caballería divina, así escúchenlo como lo digo, la caballería de caballos divina dirigida por el Señor destruye la hueste. Las representaciones artísticas, tal como ven en la imagen, es una representación de la segunda venida, no muestran a Cristo viniendo a caballo. Sin embargo, para la batalla del gran Dios Todopoderoso, dicen que Él viene vestido de rojo majestuoso, sobre un caballo blanco, liderando la mayor carga de caballería imaginable. O sea, millones a caballo, obviamente con Jesucristo a la cabeza. La batalla de Gog y Magog no es la misma batalla de Armagedón. A veces se confunde. A veces hemos escuchado la batalla de Gog y Magog y también hemos escuchado la batalla de Armagedón. No es la misma, son dos batallas diferentes. Durante años, los comentaristas han dicho que la batalla de Gog y Magog es la batalla de Armagedón, pero lo dicho por Ezequiel y Doctrina y Convenios 29 sugiere que Gog y Magog ocurre antes del milenio. El profeta José Smith enseña claramente que la batalla de Gog y Magog vendrá después.
¿Qué dijo él? Él dijo, la batalla de Gog y Magog será después del milenio. ¿Quién dijo? Profeta José Smith. ¿Dónde lo encontramos? Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en el volumen 5, página 298. Está en inglés. El libro de Apocalipsis, fin del comentario que hizo el profeta, el libro de Apocalipsis también sugiere que se trata de batallas diferentes. Armagedón viene primero, lo dice en capítulo 16 de Apocalipsis que estamos leyendo, y Gog y Magog viene después, lo dice en el capítulo 20 de Apocalipsis. En verdad, hay muchas similitudes entre Armagedón y Gog y Magog, pero son diferentes. Una vez más, José Smith dijo, la batalla de Gog y Magog será después del milenio. La batalla de Armagedón será antes. Son dos batallas. Siempre hemos escuchado, ¿verdad? Armagedón. Entonces, esto sucederá. Sucederá. En el versículo 17 del capítulo 16 que estamos leyendo, se habla del séptimo ángel. El séptimo ángel que derrama su copa por el aire, obviamente, y se oye una voz del templo que dice, hecho está. Es decir, el fin ha llegado. En su misericordia, Dios estiró esta escena lo más que él pudo. A los sellos le siguieron las trompetas, a las trompetas le siguieron las copas, pero no habrá más juicios sobre la tierra después de esto. Hecho está. Así dice el versículo. En ese momento habrá cambios físicos en la tierra con relámpagos, truenos, temblores y un terremoto. Muy grande, un terremoto muy grande. Un terremoto único. Este terremoto pues debe ser más destructivo que el terremoto en las Américas. ¿Se acuerdan? En el libro de Mormón. En el momento de la crucifixión de Cristo, que fue un terremoto que sepultó algunas ciudades, cubrió otras y cambió toda la faz de la tierra en América. ¿Dónde dice eso? Tercera de Nefi, capítulo 8. Puedes leerlo, que lo vamos a ver este año que viene. Un terremoto donde habrá cambios entonces. Es decir, Babilonia caerá durante la batalla del Armagedón. Ella caerá en la misma hora en que el Señor regrese. Toda isla huyó, dice el versículo 20. Toda isla huyó. Por lo tanto, las islas serán trasladadas de sus lugares. ¿Y cómo es el tiempo de la restauración? Con toda probabilidad regresarán y se unirán al continente principal de donde vinieron. ¿Es para temer todo esto? ¿Es para tener miedo? Depende de qué lado estés, mi amigo. Dependerá de qué lado estás, mi hermano. Un hombre de fe y devoción no tiene por qué temer. Tenemos que saber que estamos del lado del Señor. Hace un tiempo, no lo he encontrado, lo he buscado. Hace un tiempo hubo un comentarista que habló, no religioso, pero sí, él mencionó que después de un temblor o terremoto que ocurre en esos lugares que a veces son inesperados, la semana siguiente más gente asiste a la iglesia. Es curioso, más gente asiste a la iglesia. Eso es lo que él decía. Vuelvo a repetir, no es de la iglesia de nosotros nada más, ¿no? Las personas en general asisten a sus iglesias. Qué curioso. Decía él que había hecho los cálculos y en cada lugar donde había un terremoto, un desastre natural, a la semana siguiente, vamos a suponer, ocurría el desastre el lunes, el martes, el miércoles. A la semana siguiente, más gente iba a las iglesias. Interesante, ¿verdad? O sea, parece que fuesen pues recordatorios, cuando no debería ser así. Entonces, ¿es para temer todo esto? Depende de qué lado estás. Ya dependerá. Llegamos al capítulo 17. El capítulo 17 del Apocalipsis nos introduce a la figura enigmática de una gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas, dice en el versículo 1, simbolizando la influencia corrupta que ha seducido a naciones y líderes. Esta prostituta, embriagando a los reyes y habitantes de la tierra, así lo llama, con su, obviamente, fornicación espiritual. Representa, pues, ¿qué representa eso? La seducción del mal que desvía a la humanidad de la verdad de Dios. Esta figura está relacionada con la bestia, una entidad maligna
que ha existido y volverá a surgir del abismo. La bestia, junto con los 10 cuernos, aborrecerá a la prostituta. Ya llega un momento en que lo aborrece, llevándola obviamente a la desolación y el juicio. Este simbolismo profundo nos advierte sobre las consecuencias inevitables de la rebelión espiritual y la importancia de permanecer firmes en la fe. En este pasaje vemos cómo Dios pone en los corazones de aquellos que ejecutan su voluntad el juicio sobre la prostituta y la entrega de su reino a la bestia. Esto nos lleva a reflexionar sobre la soberanía de Dios y cómo sus propósitos divinos se cumplen incluso a través de eventos aparentemente caóticos. Si bien el libro de Apocalipsis no usa la frase exacta iglesia grande y abominable, tanto Juan como Nefi, del libro de Mormón, usan una serie de frases similares para describirla. Le llaman la madre de las rameras y abominaciones. Así lo llaman. Así le dicen en el versículo. ¿Qué versículo es? Versículo 5. ¿Cuáles son las características de la Babilonia en el libro de Apocalipsis? Veamos. Por ejemplo, Babilonia está ebria con la sangre de los santos y los mártires de Jesús y los profetas. Eso es lo que nos dice el versículo 6. También otra característica es conocida por disfrutar de grandes riquezas y lujos. ¿Dónde dice eso? En el versículo 4. Se caracteriza por una inmoralidad sexual desenfrenada. Ahí lo menciona, versículo 2. Ella tiene dominio sobre todas las naciones también. Eso es lo que nos dice en el versículo 15, sobre todas las naciones. Es decir, poder sobre muchas naciones. Su destino, también dice, su destino será ser consumido por los mismos reyes que a causa de sus engaños han hecho la guerra al Cordero. Eso habla los versículos 16. Al final, obviamente, esta ramera quedará pues sola y abandonada. Al leer esto, es muy sospechoso saber que se trata de una iglesia solamente, ¿verdad? Muchos hablan que es una iglesia de la bestia, de la ramera. Cuando los gobiernos civiles, que son pues los reyes de la tierra, fornican con la religión falsa, es decir, cuando la iglesia y el Estado se unen, entonces el vino de su fornicación pues emborracha a todo el mundo y sus pecados y plagas llegan hasta el cielo. La inmoralidad y la idolatría de la grande y abominable iglesia, junto con el poder de los estados civiles, dominan la economía y los estilos de vida de todas las naciones y destruyen el equilibrio espiritual y el discernimiento de los seres humanos. Pero, hermano, disculpe, ¿de quién se trata? ¿Me podría decir quién es esta supuesta ramera? A ver, voy a hacer un alto rápidamente porque ya es la última clase, pero es bueno saberlo y además es un poco larga la clase. El elder Bruce R. McConkie, ojo con los datos que yo digo, si se te pasó algo, lo regresas en el video y lo escuchas de nuevo. El elder Bruce R. McConkie, que siempre lo he mencionado, yo siempre lo menciono y siempre lo voy a mencionar porque tiene muchos libros en inglés, algunos están traducidos y ahorita lo voy a comentar algo. El elder Bruce R. McConkie reafirma la idea dentro de la iglesia moderna que la iglesia grande y abominable era de hecho la iglesia católica romana. Así lo dice, ¿eh? Yo estoy repitiendo lo que él dijo. ¿Y quién es el elder Bruce R. McConkie, hermano? Bueno, fue una autoridad general en los años 70 más o menos, que llegó a ser apóstol también. Bueno, obviamente falleció, por eso no llegó a ser presidente de la iglesia, porque si no hubiera sido presidente de la iglesia. Él dijo que la iglesia grande y abominable era la iglesia católica romana. Así lo dice. ¿Y dónde lo dijo, hermano? ¿Cómo sabe usted? Eso lo dijo en Doctrina Mormona, que él escribió, pero lo dijo en la primera edición. A ver, brevemente, hay que saber que los libros son ediciones. Cada escritor
de un libro, autor de un libro, de quien sea los libros, de quien fuese, escribe cierto tiraje. Tiraje quiere decir cierta cantidad de libros que manda a imprimir. Un ejemplo, yo soy un autor, escribo un libro, ese libro mando a escribir, pues a escribirlo, a hacer los libros, mando a hacer 1000 libros. Eso me alcanza mi presupuesto, eso yo creo que se van a vender. Hago los 1000 libros, los 1000, y por lo tanto yo creo que se vendieron todos, vamos a suponer. Si se venden todos, obviamente, y yo creo que el libro no debe ser corregido, no debe haber cambios, sigo imprimiendo más. Pero si yo creo que debe haber cambios, porque a veces uno dice, no, yo quiero corregirlo, quiero aumentarlo, quiero disminuirlo, entonces hago otro tiraje y se llama la segunda edición. ¿Correcto? Si hay cambios. Y en la primera edición de Doctrina Mormona, él dijo que el Elder McConkie dijo que la iglesia grande abominable era la iglesia católica romana. Eso lo dijo en la primera edición de Doctrina Mormona. Así que si ustedes tienen Doctrina Mormona, cosa que es un poco difícil porque está en inglés, algunos lo han traducido y a veces no dice qué edición es, pero si lo tienen, ahí dice. Ahora, en la primera edición de Doctrina Mormona contenía errores suficientes, miren lo que les digo, contenía errores suficientes que la primera presidencia declaró que el libro no lo aprobaba como un libro oficial o de referencia. Eso dijo la primera presidencia. El Elder McConkie cuando lo escribió era autoridad general, no era apóstol, y obviamente así sea apóstol y escribe el libro, la primera presidencia es la que autoriza. Y él dijo que no, la primera presidencia no aprobaba ese libro. Voy a hacer un paréntesis para hablar también un poquito de esto, porque es bueno saberlo y no dejarse llevar o creer solamente o aceptar. Para entenderlo un poco más, es la verdad, yo voy a decir la verdad, lo que es, y es bueno saberlo, digo la verdad y cada uno ya pues tiene que tomar su decisión y opinión. El Elder Bruce R. McConkie, quien escribió Doctrina Mormona, se casó con la hija del presidente Joseph Fielding Smith, presidente de la iglesia en los años 70. Él sí era presidente de la iglesia, el presidente Joseph Fielding Smith. En 1958, cuando era miembro del primer quórum de los 70 más o menos, el Elder McConkie publicó el libro de Doctrina Mormona, donde mencionaba esto de la iglesia grande y abominable, que es la iglesia católica. El Elder McConkie, ojo, en ese tiempo que lo escribe, no era apóstol, era autoridad general, 70. El Elder McConkie incluyó, cuando a él le dijeron, ahí en el libro, en su libro Doctrina Mormona, él incluyó un descargo de responsabilidad, de que él, el Elder McConkie, era el único responsable de las interpretaciones doctrinales y bíblicas. Es decir, el responsable soy yo, dijo el Elder McConkie. La primera presidencia, donde estaba su suegro, Joseph Fielding Smith, conversaron con el Elder McConkie para decirle que el libro del hermano McConkie no está aprobado como libro autorizado y que no debe publicarse, no debe volver a publicarse, incluso si se corrigen los errores. Luego de unos años se volvieron a reunir para volver a reimprimir el libro con correcciones. ¿Bajo la supervisión de quién? Del Elder Spencer Kimball. ¿Te suena ese nombre? Sí, el que llegó a ser presidente, el presidente Spencer W. Kimball. En esta segunda edición se corrigió, segunda edición de Doctrina Mormona, se corrigió para evitar que se mencione específicamente a la Iglesia Católica Romana, como la Iglesia del Diablo, que lo mencionaba McConkie, y la Iglesia Grande y Abominable, así lo decía, pues no era muy duro, incluidas las secciones tituladas Catolicismo, Catolicismo Romano, todo eso, me lo corriges, le dijeron. Luego, después de un tiempo, se publicaría una tercera edición de Doctrina Mormona, y diría que la maldición de Caín ya no estaba en vigor, porque también mencionaba ahí. ¿Refiriéndose a qué? ¿Qué es eso, hermano? Sí, se refería al sacerdocio y a las personas de color, porque el presidente Kimball dijo para que el sacerdocio lo reciban todos aquellos varones dignos sin distinción de raza. Entonces, obviamente que el Elder McConkie tenía que corregir eso. Es bueno saber esto porque uno tiene que emitir una opinión o juicio. ¿Lo sigo todo lo que dijo el Elder McConkie o sigo solamente lo que yo creo que es justo y correcto? En estos tiempos modernos no se puede decir tan directamente que la iglesia grande y abominable, la ramera, es la iglesia católica, como muchísimas otras congregaciones lo dicen.
Es difícil decir eso, es complicado decir eso. Eso indicaría meterse en problemas. Y lo que se desea es poder entablar buenas relaciones para poder llevar el Evangelio a todo el mundo. Muchos líderes de la Iglesia se han reunido, por ejemplo, con el Papa. Con el Papa. La Iglesia quiere seguir creciendo en Roma y trabaja muy de cerca con organizaciones católicas. Así que decir que la Iglesia católica es la Iglesia del diablo ya quedará para uno si lo asociamos o no. Ya es decisión personal, yo te doy la información y uno lo decide. Pero hermanos, ¿y Doctrina Mormona lo dice? Sí, pero no es un libro autorizado por la Iglesia. Soy bien claro y siempre lo he mencionado. Hay libros autorizados y hay libros no autorizados, por más que lo escriba una autoridad de la Iglesia. Ok, hablando de eso, ¿por qué menciono todo esto? Bueno, esto debemos saber. Miremos las imágenes. Lo que se ven en las imágenes, en el año 2019 se reunieron el presidente Nelson. ¿Quién es el presidente Nelson? Profeta de la Iglesia, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, presidente de la Iglesia, el presidente Nelson. ¿Con quién se reunieron? Con el Papa. Tal como ven en la imagen izquierda. Vamos primero a la imagen izquierda. Ahí está el presidente Nelson, está el fallecido Elder Ballard, quien ya falleció, el Papa y autoridades generales de Italia. Autoridades generales de la Iglesia en Italia, ¿verdad? Se reunieron supuestamente pues en el centro de la Iglesia Católica. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿los tiempos han cambiado? ¿Qué pasó? ¿Por qué se tuvo que reunir el profeta con el Papa? Lo que dicen es que ¿a qué se debe la reunión? Es que el presidente Nelson, coordinando labores para poder ayudar a más personas en el mundo a través de las organizaciones católicas. ¿Qué domina quién? El Papa, pues está el líder de sus organizaciones católicas. Se tiene que reunir el presidente de la Iglesia con el otro presidente de la Iglesia Católica, que es el Papa. Pues no hay más. Si ves a la imagen derecha inferior, todos están de blanco, en la imagen superior, inferior derecha. Todos están de blanco, lo miras en la imagen. ¿Quiénes son? Son los apóstoles, los 12 y la primera presidencia de blanco reunidos ¿dónde? En el centro de visitantes del Templo de Roma. Eso marcó la primera vez, esto es una primera vez en la historia de la Iglesia que todos los miembros de la primera presidencia del quórum de los 12 apóstoles estuvieron todos juntos fuera de Estados Unidos. Eso no sucede normalmente, eso no lo hacen normalmente. ¿Qué sucediese pues si les pasa algo a todos? Imagínense, ¿qué sucedería? ¿Por qué no se reúnen todos fuera? Fácil. ¿Qué pasaría si les pasa algo a todos? Las llaves del sacerdocio se perderían. No hay más. Adiós, llaves del sacerdocio. Esto es la primera vez que salen todos juntos. El presidente Nelson dijo que el Señor le dijo que llevara toda la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles, a Roma para la dedicación. Simplemente, él dijo así, simplemente estaba siguiendo las instrucciones que recibí, dijo. Fue muy claro para mí. Solo hay unas pocas ocasiones en la historia en las que todos los líderes superiores de la Iglesia han estado reunidos fuera de Utah, por cierto. La más reciente fue pues en la dedicación del templo de Nauvoo, en Illinois, en el 2002. Y del 2002 no se habían reunido todos juntos hasta, obviamente, en este que fue en el templo de Roma. Entonces, obviamente, el profeta viajó para reunirse con el Papa, porque obviamente tienen que hablar líderes de las iglesias y mira, yo tengo ayuda, quiero que me prestes tus organizaciones, a través de tus organizaciones yo quiero ayudar más a más personas y tú lo estás haciendo, permíteme ayudarlo, y todo se tiene que conversar. No es que es simplemente hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Diálogos, conversaciones. Pero si tú me estás diciendo que yo soy la iglesia del diablo y vienes a pedirme ayuda, a ver, ¿cómo lo hacemos? Es para pensar, ¿verdad? Entonces hay que ser un poco más diplomáticos, tenemos que llevarnos bien. Lamentablemente nuestra iglesia no tiene organizaciones inmensas que, como Cáritas, por ejemplo, que llega a todo el mundo. Eso significaría hacerlo y tomaría mucho tiempo, mucho dinero, mucho desgaste. Es mejor unirnos a ellos y se llega a la ayuda. Ahora,
¿Por qué más visitó el presidente de la iglesia, el presidente Nelson, a Roma? ¿Cuál fue el motivo del viaje a Roma? Fueron para dedicar también el templo de Roma. Pregunta, si no hubiesen buenas relaciones con la iglesia católica, ¿creen que el templo se hubiese construido? ¿Cómo que no, hermano? Sí se hubiera construido. Disculpa que me sonría. El templo de Roma, de la iglesia de nosotros, de la iglesia de Jesucristo, está a 14 kilómetros de distancia de la Basílica de San Pedro. Por cierto, si no lo sabías. Es decir, a 14 kilómetros del Vaticano. Está muy cerca. ¿Creen que se hubiese podido construir? Pregunta. ¿Creen ustedes que se hubiese podido construir? Obvio que no, pues. Las buenas relaciones es muy importante. La iglesia, al haber buenas relaciones, me llevo bien con ellos, pasen ustedes, permitan, hagan sus cosas, no pasó nada, escríbanse, construyan y todo lo que ustedes desean. Eso es las buenas relaciones. Por eso que ya dejará, yo comento todo esto para que cada uno saque su conclusión y diga quién es la iglesia, a quién se refiere la ramera de todas las naciones. Ya cada uno tendrá que sacar sus conclusiones. Ahora pues nos toca reflexionar sobre este capítulo 17. Es un poco la tristeza puede surgir al contemplar la realidad de la seducción espiritual y la rebelión contra Dios. Sin embargo, en medio de las imágenes simbólicas y las advertencias encontramos la esperanza de la fidelidad divina y la oportunidad de arrepentimiento. Que este resumen nos lleve a examinar nuestras vidas, a buscar la pureza espiritual, a permanecer firmes en la fe, que nuestras lágrimas sean lágrimas de arrepentimiento, anhelo por la restauración espiritual. El mensaje que siempre está dejando Juan es claro. Nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Esas son nuestras acciones. En el capítulo 18, que vamos a ir viendo, porque ya lo vimos el capítulo 17, en el capítulo 18, debemos saber que el apartarnos de la iniquidad del mundo puede ayudarnos a evitar el pecado y los juicios que vendrán sobre los inicuos en los últimos días. El capítulo 18 del Apocalipsis presenta la caída de Babilonia. Los profetas describen vívidamente a Babilonia. La mejor manera de definirla es como exactamente lo opuesto a Sión en todas las cosas. Babilonia es pura maldad. Entonces, obviamente, la caída de Babilonia, porque el bien lo contamina y lo pervierte y lo convierte en mal. Lo principal es que Babilonia y Sión no pueden mezclarse en ningún grado. El Señor quiere que su pueblo se separe de los pecados del mundo y se aparte de la Babilonia espiritual. Así dice el versículo 4. Para que puedan aprender los caminos de Dios y servirle más plenamente. Juan, el revelador, el que escribe Apocalipsis, mientras estaba exiliado en Patmos, en la isla de Patmos, él vio en visión el destino del mundo pecador. El versículo 9 habla de los reyes, es decir, los poderosos, llorarán y se lamentarán. Llegará el momento, ¿verdad? Llegará el momento. Pues, ¿qué pasará con los grandes empresarios del mundo, los grandes que dominan el mundo? Imagínense a los propietarios y directores ejecutivos de las grandes corporaciones cuando los malvados sean destruidos. ¿Qué pasará con su dinero, con su riqueza? ¿Te imaginas el efecto de sus ganancias? ¿Qué pasará con sus ahorros? Literalmente, verán cómo su cuota de mercado se esfuma. El mercado de valores colapsará y arderá. Aquellos cuya preocupación diaria era la producción de riqueza no tendrán nada que hacer más que llorar. Los versículos del 12 al 14 hablan de una poderosa y opulenta ciudad de Babilonia que simboliza la decadencia espiritual y la búsqueda desenfrenada de riquezas terrenales. Se describe la destrucción de Babilonia con imágenes impactantes, incluyendo la caída de sus lujosos bienes y el llanto de sus comerciantes y marineros que se beneficiaban de su opulencia. La caída de Babilonia es presentada como un juicio divino,
una consecuencia de su pecado y rebelión contra Dios. ¿Qué aprendemos de este capítulo? Este capítulo nos llama a reflexionar sobre la fugacidad de las riquezas terrenales y la necesidad de poner nuestra confianza en lo eterno. La decadencia de Babilonia nos recuerda la temporalidad de todo lo material y la importancia de buscar primero el reino de Dios. La tristeza puede surgir al contemplar la destrucción de una ciudad que confió en su propia grandeza en lugar de depender de Dios. Nos insta a examinar nuestras propias vidas y a considerar si estamos construyendo sobre fundamentos sólidos o sobre la arena de la autosuficiencia y la búsqueda desenfrenada de riquezas temporales. Que este resumen de este capítulo 18 pues nos lleve, obviamente, a la reflexión profunda y a la humildad, reconociendo que todas las cosas terrenales son pasajeras. Eso debemos recordar. El capítulo 19, que nos toca a continuación, es un pasaje lleno de triunfo, de alegría. La revelación de la gloria final de nuestro Señor nos recordará la esperanza que tenemos en Cristo. En este capítulo empieza con la adoración en el cielo por la justicia divina manifestada en la caída de Babilonia. Habla de la profecía de las bodas del Cordero, que es una figura retórica que hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, y a la fiesta o cena que los justos recibirán en su venida. El capítulo nos dice de una voz que anuncia el reino de Dios, una voz, y luego anuncia que ha llegado las bodas del Cordero y la novia. Las bodas del Cordero, que es Cristo, con su novia, que es la Iglesia, no hay relación más dulce ni más significativa de la tierra que la que existe entre un esposo santo y una esposa santa. Ese es el tipo de relación a la que el Señor nos está invitando. Esto nos lleva a contemplar la belleza de la comunión eterna entre Cristo y su pueblo redimido. En esta dispensación, el esposo, que es el Cordero de Dios, vendrá a reclamar a su novia, que es la Iglesia, compuesta ¿por quién? Por los santos fieles que han velado por su regreso. Eso dice el versículo 9. Cuando el Señor regrese, la Nueva Jerusalén ya estará bien establecida. Sus habitantes serán justos y recibirán a Cristo con alegría, como la novia recibe a su novio. La ciudad será tan justa como la ciudad de Enoc, que habla en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la parábola de las 10 vírgenes nos enseña que no todos, escuchen bien, no todos los miembros de la iglesia estarán preparados. Este es un recordatorio solemne de que, aunque la iglesia estará lista para Cristo, no todos sus miembros lo estarán. Una pena, pero será así. Debemos saber que la red del Evangelio pesca peces de toda clase. Esa es la red del Evangelio. Pero solo aquellos que se hacen dignos son salvos. Así como la imagen, ¿no? La imagen ven allí ahorita, una red que ha pescado pues todo tipo de peces. Grandes, pequeños, fuertes, gordos, delgaditos, flaquitos, bebitos, todo. Eso es la red del Evangelio. Pero solo aquellos que se hacen dignos son salvos. Todos los que entran en la iglesia deben abandonar el mundo, arrepentirse de sus pecados y guardar los mandamientos. De lo contrario, muchos serán expulsados con los malvados y rebeldes y sufrir los dolores de los condenados. No olvidemos que la salvación es un asunto personal. Se trata de individuos, no de familias, no de congregaciones. La membresía en la iglesia por sí sola no salva. Se requiere obediencia después del bautismo. Cada persona llamada a la fiesta de bodas será examinada por separado, y solo pocos usarán las vestiduras de justicia que deben vestir a todo ciudadano en el cielo celestial. En el versículo 10 menciona que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Versículo 10, que se está marcando. Las Escrituras enseñan que una de las funciones importantes y esenciales de un profeta es testificar del Señor Jesucristo. En otras palabras, testificar de Jesús es de lo que se trata la profecía.
no hay mayor testimonio que los profetas pudieran proclamar que el de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. El elder Bruce R. McConkie, volvemos al elder Bruce R. McConkie, quien dijo, ¿quién puede profetizar? ¿Quién puede recibir revelación? Estoy leyendo lo que el elder Bruce R. McConkie dijo. ¿Quién puede recibir revelación? ¿A quién se conceden visiones y manifestaciones celestiales? No solo a los miembros del Consejo de los 12, no solo a los obispos y presidentes de estaca, no solo a los líderes de la iglesia. Más bien, que Dios que no hace acepción de personas y que ama a todos sus hijos, habla a cada persona que escucha su voz. La profecía es para todos, hombres, mujeres y niños, cada miembro de la verdadera iglesia y de aquellos que tienen el testimonio de Jesús, tienen el espíritu de profecía. Fin del comentario. Ahora, el capítulo avanza mostrándonos, en el capítulo 19 de Apocalipsis avanza mostrándonos la visión de Cristo montando sobre un caballo blanco, dice el versículo 11. Ahí está, sobre un caballo blanco, simbolizando su victoria final sobre las fuerzas del mal. Las huestes celestiales le siguen y la espada que sale de su boca representa pues la palabra de Dios que juzga con justicia. La derrota de las fuerzas malignas es clara y la victoria de Cristo resuena en todo el cielo. Pero Juan nos dice de un caballo blanco en los últimos días. ¿Y qué recordamos nosotros? Recordamos lo que estamos viendo en las imágenes. Durante la última semana del ministerio mortal del Señor, Jesús entró en Jerusalén en un evento que se conoce como la entrada triunfal. Esta entrada triunfal no fue la celebración de una gran victoria militar, no fue un desfile político elaborado, no fue la bienvenida a casa de un rey conquistador y su ejército triunfante. Más bien, fue la humilde llegada de Jesús de Nazaret. Aquellos que anunciaron su venida estaban emancipados espiritualmente, no políticamente. Si bien estaban emocionados de gritar «Hosana, Hosana» a su llegada, no estaban preparados para hacer un gran alarde. ¿Qué preparativos habrías hecho tú para la llegada de Jesús de Nazaret? Si hubieras estado. ¿Se lo merecía Jesús o no? La recepción grandiosa y real que merecía nunca llegó. No hubo comités de bienvenida, ni toques de trompeta, ni fanfarria. No hubo casi nada. No hubo prácticamente nada. En cambio, la alfombra roja fue sustituida por un camino de hojas de palma y ropa esparcida. No entró con un séquito poderoso, sino montado en un pequeño burrico, pequeño pues animalito, un burrito. Muchos dicen que fue blanco, Este animalito probablemente apenas lo suficientemente fuerte para soportar su peso, aunque estaban abarrotados de multitud, sus voces apenas eran lo suficientemente fuertes como para silenciar las piedras. Mientras tanto, los fariseos todavía pues se burlaban de él ante la más humilde de las entradas triunfales. Juan ve una maravillosa visión esta vez. Jesús, ya Juan el apóstol, ya ve una visión donde Jesús regresa a Jerusalén con una entrada verdaderamente triunfante. Una llegada de escala grandiosa y gloriosa. El pequeño potro, el pequeño burrito, es reemplazado por un celestial caballo blanco. Un caballo habla de honor, de poder, de velocidad. El color del caballo, que es blanco, habla de victoria. Las coronas que siempre mereció están finalmente en el lugar que les corresponde sobre su cabeza santa o sobre su santa cabeza. Su brillante apariencia crea una vista increíble. Su túnica rojo sangre flotando detrás del hermoso caballo blanco. Qué hermoso, ¿verdad? Qué simbología, ¿verdad? Cómo llegó él y cómo llegará él. Así que, lo que se espera. Qué hermoso será verlo venir. Si hay dudas de quién sea, pues el versículo 13 lo dice. El versículo 13.
dice que el verbo de Dios. Juan lo llama así porque en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, Juan 1:1, dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fin del versículo. Sí, el verbo que era Jehová y que ahora es Jesucristo viene. Ese es su nombre para anunciarlo. ¿Y por qué? Porque en ese momento los judíos sabrán que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Cristo que crucificaron. Es donde los judíos reconocerán al Cristo. Pero no vendrá solo. Esta vez, en lugar de un grupo relativamente pequeño de discípulos devotos que vino a Jerusalén, ahora llega con una caballería celestial, toda vestida de blanco y lista para la batalla. Ahora con un nuevo título, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice el versículo 16. Llega con la ensordecedora alabanza de toda una hueste celestial, declarando: aleluya, salvación, gloria, honra y poder al Señor nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. La gloria y la grandeza de este evento casi escapan a toda descripción. Pero no. ¿Es este el tipo de entrada triunfal que Jesucristo mereció por primera vez? ¿Rey de reyes? Nosotros hemos conocido a reyes. Hemos visto en la televisión, hemos visto por historia quizás, o leído por historia de muchos reyes. Pero el verdadero Rey de reyes y Señor de señores es el que viene. Y se escuchará algo así. Esta es una parte de un disco del cantante Kanye West, obviamente de Estados Unidos. Jesus is King. Estoy seguro que algo parecido, mucho más potente, será una música que aplicará para la segunda venida. Quería compartir algo que de repente esté acorde con la clase. La culminación de este capítulo, el capítulo 19, se encuentra en el banquete celestial, donde se proclama la adoración al Cordero que se sienta en el trono. La unidad de la Iglesia con su Señor se celebra en una armoniosa, gloriosa, que resuena en todo el cielo. Este capítulo 19 nos invita a reflexionar sobre la victoria final de Cristo, la esperanza de la comunión eterna con Él. Puede provocar lágrimas de gratitud al contemplar la belleza de la redención y la promesa de la vida eterna. En medio de las luchas diarias, recordemos que nuestra fe descansa en un Salvador que ha vencido
y que nos llama a compartir en su triunfo. Que estas palabras inspiren lágrimas de agradecimiento por el amor inquebrantable de Dios y la promesa de un futuro glorioso con nuestro Señor. El capítulo 20 habla de un juicio final y del reino milenario. El capítulo 20 comienza con la visión de un ángel que desciende del cielo. Toma al dragón, a Satanás, y lo encadena por 1000 años, conocido obviamente como el milenio. Durante este periodo se establece el reinado de Cristo y de aquellos que participaron en la primera resurrección. Es un tiempo de paz y justicia, un anticipo del cumplimiento de las promesas divinas. La primera resurrección comenzó con la resurrección de Jesucristo e incluyó a los justos que murieron antes de la resurrección de Cristo. La mayor parte de los justos que murieron después de la resurrección de Cristo resucitarán al tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Los sepulcros se abrirán, tal como vemos en una imagen, para que los cuerpos puedan salir. Será espectacular. La meta es resucitar en la primera resurrección. Al hacerlo estaremos viviendo en el milenio y luego habrá otra resurrección. Los malvados y los que no se arrepientan no resucitarán hasta la segunda resurrección, la cual tendrá lugar al final del milenio. ¿Dónde estarán? En el mundo de los espíritus, siendo reformados y esperando resucitar. Posteriormente se describe la liberación de Satanás por un breve tiempo al final de los 1000 años. Dice el versículo 4, reunirá seguidores de todas las naciones a una batalla en la que los guerreros serán tantos como la arena del mar. Habrá una batalla conocida como la batalla de Gog y Magog. No olvidemos que las huestes de Satanás son millones de millones. No son pocos y saldrán con toda la fuerza y energía para atraer a muchos elegidos. Y se dice que muchos caerán. Es decir, que muchos estarán en el milenio, luego caerán en las manos de Satanás. Luego de ello seguirá la derrota final, se nos presenta el juicio final, donde todos los muertos son resucitados y juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, mientras que los redimidos disfrutan de la comunión eterna con Dios. Aprendemos que nosotros podemos tener parte en la primera resurrección y reinar con Jesucristo durante el milenio, obviamente, que si somos fieles y obedientes. Llegamos al capítulo 21 del Apocalipsis, la Nueva Jerusalén y la restauración completa. El capítulo 21 nos lleva a un momento de asombro y júbilo cuando Juan contempla la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. La Nueva Jerusalén desciende del cielo, una ciudad celestial preparada como una novia, hermosamente adornada para su esposo. Este es el cumplimiento final de las promesas de Dios, donde Él morará con su pueblo, eliminando para siempre el sufrimiento y el dolor. Para ser partícipe de este nuevo cielo y nueva tierra, nos dice el versículo 7 que tenemos que vencer, tenemos que ser fuertes para poder heredar todo. Acá se menciona la Nueva Jerusalén que desciende. Según los líderes de la iglesia, dicen que se refiere a la ciudad de Enoc, que fue llevada al cielo, y a la Nueva Jerusalén, que será en Missouri, Estados Unidos. Ambas ciudades se unirán para formar la nueva y santa Jerusalén. La descripción de la Nueva Jerusalén es asombrosa. Calles de oro puro, murallas adornadas con piedras preciosas y la presencia misma de Dios que ilumina toda la ciudad. En este lugar no hay templo, porque Dios y el Cordero son su templo. No hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Dios enjugará cada lágrima en los ojos de sus hijos, y no habrá más muerte ni dolor. ¿Cómo que no habrá templo, hermano? El hecho es que cuando terminen los 1000 años, toda la obra del templo habrá terminado.
y por lo tanto ya no necesitaremos más un templo. Ya no tendremos necesidad de un templo. ¿Cuál es el propósito del templo? Hacer ordenanzas por nuestros antepasados, pero tenemos que saber que llegará un fin, que se acaben esas ordenanzas. También en el templo se hacen ordenanzas de sellamientos y si todos lo realizan, ya no habrá necesidad de un templo. Pero ¿quiénes estarán presentes? Los que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la meta de todos, que nuestros nombres se inscriban en medio de las tribulaciones de la vida. Recordemos que este capítulo es la promesa divina de que el dolor y la aflicción tendrán un fin. Nos acercamos al final de nuestro viaje a través del Apocalipsis, explorando el último capítulo, el 22. Nos recordará la importancia de vivir en la luz de la eternidad. El río de la vida y del regreso de Cristo. El capítulo 22 nos presenta la conclusión majestuosa de la revelación divina. Vemos el río de agua de vida que fluye desde el trono de Dios y del Cordero. En el capítulo 22 habla acerca de alimentando el árbol de la vida cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Este simbolismo nos recuerda la plenitud de vida y restauración que fluye de la presencia de Dios. La Biblia comienza con el árbol de la vida en el Génesis, el cual no era permitido comer después de la transgresión de Adán. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Y la Biblia, así como empieza, termina mostrándonos de nuevo el árbol de la vida. Buscamos ver el rostro del Señor mientras todavía moramos en la mortalidad. Y buscamos morar con Él eternamente en los reinos eternos que están preparados, pero ese día habrá llegado el momento de ver su rostro. Será un lugar de intimidad, de un compañerismo cara a cara con Dios. El Señor fue claro: vengo pronto, dijo Él. No sabemos el día ni la hora, lo único que sabemos es que debemos prepararnos, ser fieles, avanzar en su obra, no desanimarnos, no desalentarnos. Pero nos preguntamos, entonces, ¿qué debemos hacer para estar con Dios y con Jesucristo? La respuesta está en el versículo 14 también. El versículo 14 nos dice bien claro: bienaventurados los que guardan los mandamientos. Ellos serán los que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad. La promesa de Cristo de volver pronto resuena en todo el capítulo. Sí, vengo pronto, declara el Señor. El llamado a la vigilancia y preparación está presente, recordándonos que nuestro Salvador regresará para llevarnos a la morada eterna que ha preparado para sus seguidores fieles. Este capítulo final nos lleva al clímax de la revelación bíblica. Puede provocar lágrimas de anticipación y anhelo por la vuelta gloriosa de nuestro Salvador. Nos lleva a vivir cada día con la expectativa de su regreso y a beber profundamente del río de la vida que emana de su trono. En medio de las aflicciones y desafíos de esta vida, recordemos que la promesa de Cristo de volver es nuestra mayor esperanza. Este libro fue escrito hace más de 2000 años, pero la visión de Juan sigue pendiente y en el versículo 20 dice: vengo en breve. Y ante eso la súplica de Juan fue: ven, Señor Jesús. Nos unimos a ese pedido de Juan. Ven, Señor Jesús. ¿Qué aprendemos de Apocalipsis entonces llegando al final? El mensaje es claro una vez más. Nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Nos guste o no nos guste, en algún momento pasará. Estemos o no estemos en vida, quizás ya no estemos vivos, pero si seguimos el sendero correcto, entonces podremos ser parte de estos acontecimientos y ser parte de la primera resurrección para poder recibir a Jesús en su segunda venida. ¿De quién depende? De nosotros. ¿Este libro es de temer? ¿El libro de Apocalipsis? No, mi amigo.
Es un libro de amar, de saber qué sucederá. La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Estamos en el lugar correcto? Hermano, yo estoy lejos del lugar correcto. No importa, mi amigo. Pero si estás dando un pasito, así sea de tortuga, bienvenido seas, porque te estás esforzando. Todos no tenemos las dificultades de otros. Todos no tenemos las mismas dificultades. Muchos pasan otro tipo de dificultades. Todos somos probados de diferentes maneras. Gente que pierde a sus hijos, gente que pierde a sus esposos, esposas, madres, gente que pierde a sus padres, gente que no tiene trabajo, gente que pasa diversos accidentes, dificultades, problemas. Todos tenemos diferentes dificultades, pero lo único que nos debe importar es avanzar. El libro de Apocalipsis es un hermoso libro donde da esperanza, esperanza al justo, esperanza al que está avanzando, esperanza al que quiere llegar a Cristo. Quizás de miedo. ¿Miedo a quién? Al pecador que se resiste a llegar a Cristo. ¿Miedo a quién? Miedo a aquel que sabe que tiene que acercarse a Cristo y no lo hace. De nosotros dependerá. Así termina el libro de Apocalipsis, un hermoso libro. Espero que lo hayas disfrutado. No le tengas miedo, son promesas que sucederán. Este año vimos un canon de las Escrituras conocido como el Nuevo Testamento y comenzamos nosotros con los Evangelios, revelando la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos llevan a un viaje íntimo con el Salvador, mostrándonos sus enseñanzas, milagros y finalmente su sacrificio en la cruz para redimirnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna con su resurrección. Por ejemplo, eso lo vimos en los Evangelios. El libro de Hechos nos lleva al nacimiento de la Iglesia y la propagación del Evangelio a través del Espíritu Santo. Las epístolas desde Romanos hasta Judas nos proporcionan enseñanzas profundas sobre la fe. El libro de Apocalipsis cierra el Nuevo Testamento con visiones apocalípticas que señalan la victoria final de Cristo y la promesa de un nuevo cielo. Hermanos y hermanas, este resumen nos sumerge en la historia divina. Nos sumerge en la historia divina. ¿De quién? De amor y redención. Puede provocar lágrimas al recordar el sacrificio de Jesús y al contemplar la esperanza que tenemos en Él. En medio de nuestras pruebas y alegrías, recordemos que el Nuevo Testamento es un testimonio eterno de la fidelidad de Dios. Empecé con esta imagen de Jesucristo y termino con esta imagen de Jesucristo. Que este resumen del Nuevo Testamento nos inspire un compromiso más profundo con la palabra de Dios y una renovada pasión por vivir según sus enseñanzas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo inunden sus corazones, nuestros corazones, mientras reflexionamos sobre estas verdades eternas. Ha sido un placer poder caminar a través de estos semanas, a través de estas clases. Que Dios les bendiga abundantemente. Que nosotros demos gracias por este 2023, por lo aprendido, por haber recorrido el camino de Cristo, por haberlo conocido un poquito más. Gracias por permitirme a mí haber compartido las clases. Gracias por seguirme y haber aprendido o de repente colaborar un poquito más en tu enseñanza. Eso me reconforta, eso me hace feliz de que quizás diste, aunque sea con tu dedo pequeñito, un pasito más por acercarte a Cristo. Que Dios les bendiga abundantemente por todo lo aprendido y que aprendamos. Bienvenido 2024 por todo lo que aprenderemos. Estemos felices por ello y que tengamos un hermoso año nuevo.
Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con el nuevo canon de las Escrituras. Gracias.